Estamos en el grupo de consecuencias. Lo primero que quiero plantear es que si la alteración biomecánica corneal es una causa o es una consecuencia. Bueno, intentaremos averiguarlo a lo largo de la charla. Bueno, el concepto de ciencia biomecánica surge de la conjunción de conocimientos biológicos con conceptos arquitectónicos y mecánicos. Tiene un amplio desarrollo en la medicina y últimamente, desde hace unos años, también en la oftalmología. La biomecánica corneal surge con la finalidad de explorar la función y la estructura de la córnea y, además, trata de establecer unas bases físico-matemáticas que puedan definir la misma. De esa manera se desarrolla en dos vertientes. Por una parte, en el diagnóstico y valoración de determinadas patologías por medio de dispositivos que intentan caracterizar la córnea sana y enferma, y por otra parte con la creación de modelos biomecánicos con los cuales podemos predecir la respuesta ante procedimientos quirúrgicos determinados. En cuanto a las ectasias corneales y la ectasia por excelencia, que es el queratocono, son procesos evolutivos, asimétricos y de curso incierto que causan la deformación o protusión y debilitamiento del tejido corneal. Y es que las fibras de colágeno dejan de aportar rigidez estructural a la córnea, causando la deformación de la misma, la pérdida de espesor y la pérdida de su morfología esférica. Pero sobre esta estructura normal o alterada, además, influyen una serie de factores externos, como pueden ser factores mecánicos que pueden seguir progresando, cirugía debilitadora, frotamiento, factores inflamatorios y, por otra parte, el papel de la presión intraocular, que es la que empuja a las zonas débiles o ectásicas para que aumenten y puedan protuir en el interior del ojo. Esto está demostrado con el estudio sobre tejidos, la debilidad de la córnea en pacientes con queratocono. Hasta hace 10 años solo disponíamos de la posibilidad de dispositivos que nos podían decir cómo era la córnea, su morfología, refractometría, su topografía, su espesor, pero no conocíamos su estructura. Sí que es verdad que in vitro podíamos realizar análisis histopatológicos que nos demostraban la gran desestructuración de las fibras de colágeno en pacientes con queratocono, e incluso podíamos realizar ensayos clínicos que determinaban el tiempo de ruptura y la elasticidad que tenía la córnea. Por medio del estudio de la córnea, de su tiempo de ruptura y de su movimiento, se vio que se comporta como un tejido viscoelástico no lineal y su curva de deformación inicial es diferente a la curva de reestructuración del tejido. Pero hace 10 años apareció el primer dispositivo que nos permitía, in vivo sobre el paciente, realizar la primera determinación directa de alguna de las características biomecánicas corneales. Surgió en el mundo en el entorno de la cirugía refractiva para el diagnóstico del queratocono frustro, para ayudar a la topografía, y nos planteaba 5 parámetros, de los cuales 3 conocíamos, como era la tensión equivalente a la Goldman, el espesor corneal, y 3 desconocíamos, como son la presión intraocular compensada, la histeresis corneal y el factor de resistencia, que, resumiendo, son parámetros. La histeresis corneal es la medida de la amortiguación viscosa del tejido corneal y es un indicador de la capacidad de absorber y disipar energía por ese tejido. El CRF, o factor de resistencia, es un indicador de la resistencia global de la córnea y está relacionado, por una parte, con la respuesta viscoeláctica y, por otra, con el espesor corneal central. Y el último es la tensión, o IOPCC, o tensión compensada, que es la medida de la presión intraocular que se correlaciona con la tensión de aplanación Goldman en promedio, pero que elimina la influencia de ciertas propiedades biomecánicas como son la elasticidad y el espesor. Así pues, para la obtención de medidas, el dispositivo realiza un proceso de aplanación bidireccional dinámico. Si le puede dar a la flecha, tiene un... Eso es. Lo que hace es que hay un impulso rápido de aire que logra un primer aplanamiento corneal, sigue el aire provocando la convexidad de la córnea, se paraliza la emisión de aire y el tejido vuelve a su situación normal. Antes de volver a la situación normal, atraviesa un segundo paso de aplanamiento donde vuelve a determinar, porque coincide el sensor con el emisor de luz, el segundo pico tensional, dándonos una curva, de las cuales en estas curvas al principio el primer dato que se evaluó es la diferencia entre los 2 picos o histeresis corneal.
Bueno, comenzamos a trabajar hace 10 años, desde el 2006, y ya los primeros trabajos en los cuales se estudiaban enfermedades corneales, destacaba el queratocono como una de las enfermedades que mayor deterioro biomecánico producía en los pacientes. Posteriormente, en este trabajo, que comparábamos pacientes con astigmatismo con pacientes normales, y pacientes con astigmatismo secundario a queratocono y pacientes con un astigmatismo regular congénito, se veía que el queratocono destacaba por una disminución del CRF y del CH y una disminución del espesor corneal. Otros autores que realizaron trabajos obtenían resultados similares a nuestros estudios. Incluso en la gráfica de la derecha podemos observar el solapamiento que existe también entre pacientes normales y pacientes con queratocono. Bueno, comenzamos, el estudio se fue ampliando y en cuanto a lo primero que teníamos que valorar, y lo valoramos sobre 574 ojos sanos, con topografía y todas las pruebas diagnósticas, porque eran ojos para cirugía refractiva, descartado que existiera cualquier enfermedad ocular y estudiando cuáles eran los valores normales del HORA y validar el HORA como tonómetro. Y entonces observamos que 10,7 era la media del CRF y del CH en estos pacientes, que el espesor corneal medio era de 556 micras. Luego, el 95% de la población sana tiene unos valores de CH y CRF superiores a 9. La tensión Goldman y la tensión compensada, determinadas por el HORA en pacientes normales, son coincidentes y además estos valores coinciden con la media de tensión determinada por TAC, lo que validaba al HORA como tonómetro. Así pues, los resultados en el grupo de queratocono eran los esperados. Existía una disminución de la histeresis corneal y del CRF, pero existía una disminución de la tensión Goldman y, sin embargo, la tensión compensada es normal. Y este dato es importante, a la vez que disminuía el espesor corneal. Estos pacientes tenían un perfil biomecánico con HORA muy especial, porque tenían bajo todas las propiedades biomecánicas y alta o normal y normal la tensión compensada. Y además, sus señales eran anómalas y además los queratoconos, cuanto más progresaban, más alteración había de las señales. Y además, también se observaba que según la localización del queratocono, más central o no, mayor alteración, sobre todo a nivel del análisis de las curvas y señales que se emitían. Pero la importancia es que, así como todos los estudios observaban que las propiedades biomecánicas estaban disminuidas, lo que no se observó o no se valoró es que la tensión Goldman está disminuida respecto al grupo control y la compensada es similar al grupo control. Y esto nos induce a pensar que los pacientes con queratocono tengan una mayor predisposición a padecer un glaucoma de baja tensión y que las bajas tensiones TAG en pacientes con queratocono no son reales. Esto debería ser estudiado en el futuro en pacientes con mayor edad. Estos eran de 30 y pico años, pero ya hay algún trabajo en el cual marcan que puedan tener una mayor incidencia de glaucoma de baja tensión. Estas son las córneas biomecánicamente precarias que tenemos que tener en cuenta, que no solo es el queratocono, sino que otras patologías pueden producir también alteración de histeresis con otros perfiles, con un espesor elevado, etcétera. Quizás sean esos los valores los que marquen son las señales típicas en un caso de queratocono. Y en el caso del queratocono subclínico es muy difícil hablar de él porque no sabemos cómo va a evolucionar. Ante lo cual, para mí el HORA, sobre todo, confirma casos de sospecha topográfica o descarta casos dudosos topográficos con un perfil biomecánico muy bueno, a los cuales puedes operar. Pero, por ejemplo, este caso a mí me parece interesante porque es un queratocono asimétrico cuyo ojo derecho tiene una alteración importante y el ojo izquierdo no tiene ninguno de los parámetros, ningún índice que pueda indicar que tenga un queratocono. Es el ojo contralateral de un paciente con queratocono. Sin embargo, el estudio biomecánico muestra un deterioro biomecánico en los dos ojos del paciente. Estos son los nuevos índices que valoran muchos más valores que solo la histeresis y el CRF en parámetros de sospecha de queratocono asociados al HORA. Y después, cuando nosotros observábamos el queratocono clínico por la exploración clínica, la refractometría o queratometría. Después llegó el topógrafo y hablamos de queratocono subclínico. Quizás la biomecánica corneal, el HORA y el Corbis llega al estudio estructural y a un queratocono subtopográfico que podemos seguir evolucionando y darnos lugar ya con el estudio genético, a lo mejor a un diagnóstico todavía más precoz. En cuanto a los ensayos, como hemos visto anteriormente, sobre el ojo normal,
nosotros trabajamos con ojo biomecánico desde hace muchos años. Sobre ojo normal es fácil realizar ensayos una vez que lo tienes determinado y simular situaciones. Pero es precisamente el ojo con queratocono en el que mayor dificultad encontramos. Podemos ver los efectos de los anillos en una córnea y en un diseño de córnea normal. Pero es necesario diseñar una córnea con queratocono para poder predecir los resultados de nuestra cirugía en los pacientes. Y eso es muy difícil. Aunque hacemos ensayos con anillos y crosslinking, la córnea de queratocono es diferente porque es muy diferente tanto en su morfología como en su estructura y su biomecánica. Y todo lo que averigüemos y que estudiemos va a enriquecer todos los estudios. El objetivo actual es realizar una geometría personalizada para el paciente, pero también necesitamos datos de estructura biomecánica para saber cómo será el futuro de nuestras cirugías y cómo es el resultado de los tratamientos que les estamos realizando. Muchas gracias.